el economista que más escucha, o uno de los economistas a los que escucha Alberto Fernández, ¿no? Y eso le da una relevancia especial, no solo porque Alberto Fernández puede ser presidente después del 27 de octubre, después de las elecciones, sino también por el bolón que cae en la economía, ¿no? Bienvenido y gracias por estar acá. Gracias a vos, Reinaldo. Un gusto. Acércate un poquito, sí. Sí. Primero, ¿cómo te definís? Como un economista pragmático, de formación, llamémosla heterodoxa, pero sin estar atado a ningún dogma. Es decir, creo que hay que buscar las mejores soluciones que se adapten a la situación de Argentina y en cada momento en particular. Bueno, pero no sos liberal. No, definitivamente, desde el punto de vista económico, creo que Argentina no tiene ninguna chance de desarrollarse, de crecer con un paradigma liberal. Creo que eso es un retroceso, es un camino que no te lleva al desarrollo. ¿Eso tiene que ver con que aplican mal el liberalismo económico o porque el liberalismo económico para nuestros países, tomado así como de manera muy ortodoxa, así como un catecismo, es inviable? Yo creo que hay un poco las dos cosas, pero sobre todo lo segundo. Digamos, para ser bien claros, no existe ninguna experiencia internacional de país que se haya desarrollado, que haya salido de la pobreza o que haya pasado de un país de ingresos medios a país desarrollado con una receta liberal. En general, el liberalismo viene después, viene una vez que el país ya obtuvo cierto nivel de desarrollo. Me refiero a esta idea de mayor apertura. Abrir la economía. Claro, en general hay un planteo que creo que está equivocado. Hay algunos sectores que dicen hay una correlación muy fuerte entre países con mayor libertad económica, que igual es una definición complicada, ¿no? Cómo se define libertad económica, pero bueno, vamos por un momento a creer que está bien definida. Entonces hay correlación entre mayor libertad económica y mayor grado de desarrollo. Y uno mira esa correlación y es correcta. Ahora, la causalidad no es así. En realidad no es que los países se desarrollan porque hay más libertad económica, sino que es al revés. Cuando alcanzaron cierto nivel de desarrollo, ahí tienen hasta la necesidad de abrir sus economías, de ir a buscar nuevos mercados, de ampliarse. Esto no es nuevo, Reinaldo. Esto no puede contar literatura de hace 200 años hablando de esta cuestión. Se habla mucho de patear la escalera, ¿no? Países que llegan hasta la cima de la escalera, es decir, que se desarrollaron, y después la patean, es decir, no quieren que otros países... Que nadie se acerque hasta ahí, claro. Claro, quieren mantener ese lugar de predominio, ¿no? Está ahí un economista coreano, Ha-Joon Chang, que trabaja en Cambridge, que dice esto, dice, los países desarrollados en realidad son algo así como malos samaritanos, porque en lugar de venderles la receta de qué es lo que hicieron para desarrollarse, terminan vendiéndoles algo que no es lo que usaron en su momento, ¿no? Entonces él dice, hay que hacer lo que hicieron los países desarrollados, no lo que te no lo que proponen, no lo que te proponen. Sí. Ah, interesante. Una pregunta recurrente en las redes de la gente dice, che, esta gente, este equipo económico que acompañó a Macri, ¿quiso hacer esto o le salió mal? Yo creo que quiso hacer esto, obviamente esperaba otra cosa, por un lado esperaba que los mercados lo acompañaran más tiempo, lo cual no tiene demasiado sentido, ¿no? En general en economía hay luces amarillas y luces rojas. Cuando una economía tiene un déficit de cuenta corriente, ¿no? Es un déficit de divisas que supera el 4 o 5% del PBI, eso es luz roja. Entonces era muy difícil pensar que se iba a sostener. Es cierto que muchos economistas pensaron que esta situación que estalló en abril de 2018 podía haber estallado un poco después. Pero bueno, la verdad que es una discusión acerca del momento preciso. Ahora la tendencia era muy clara. Argentina entró en una situación de desequilibrio externo y eso rápidamente lo llevó a una situación de crisis, de salida de capitales. La estamos pagando con 15 meses de caída del empleo, pero digo, más allá de esto hay un modelo, ¿no? Estas políticas en general no dan otros resultados. Miramos con diferencia, ¿no? Lo que fue la experiencia Martínez de Oz en la última dictadura militar, miramos el menemismo, ¿sí? Terminan en general en procesos de ajuste muy fuerte. Acá la diferencia por ahí es la velocidad, Reinaldo, la velocidad ha sido llamativa, porque claro. Vos mirás. Yo siempre digo este ejemplo. En la última dictadura militar, entre 76 y el 81-82, hubo 5 o 6 años de aumento de la deuda externa y después estalló esa burbuja y vino el default y la necesidad
renegociar y una década muy complicada en los 80. En los 90, después fue el Plan Brady, en 1992, Argentina sale del default y viene una etapa de crecimiento y de fuerte endeudamiento externo. Se endeuda muy fuerte entre 1992 hasta 2001 y ahí, o sea, en esos 8 o 9 años, otra vez Argentina entra en un problema de sobreendeudamiento y crisis. Acá en solo 2 años. Recordemos, Reinaldo, en abril de 2016, el gobierno de Macri le hace el pago a los fondos buitre y ahí se reinicia una etapa de endeudamiento muy acelerada, ¿no? Se coloca un monto neto de 100.000 millones de dólares en solo 2 años y nuevamente con problemas de deuda hay que pedirle al fondo rápidamente que salga en rescate. ¿Salimos de esta y cómo salimos de esta? Te estoy tratando de pensarlas, pero yo tengo otras preguntas. Mira, pero estoy pensando a lo mejor lo que puede estar pasando por la cabeza de mucha gente que te escucha. Dice, uy, está Matías Culfas, es el hombre que charla con Alberto sobre economía, más allá de su rol eventual en un gabinete si Alberto gana el 27. ¿Salimos de esto y de qué manera? Mirá, salimos, no tengo ninguna duda que vamos a salir. La realidad es que sí que va a ser un esfuerzo muy importante, porque hay que resolver muchos temas. Hay que resolver un problema de sobreendeudamiento y esto implica renegociar. La realidad es que Argentina está heredando una situación de sobreendeudamiento que hace que sea prácticamente imposible afrontarla con el actual programa de vencimiento. Esto lo saben todos, lo sabe el Fondo Monetario, lo saben los acreedores privados, por eso explica por qué el riesgo país está en 2.000 puntos y por qué los precios de los bonos están tan bajos. Se sabe que el formato que armó Macri te hace que sea obligatoriamente, ir a una renegociación. Y eso es un tema complejo. Vemos que hay muy buena voluntad de las partes, pero aún así, bueno, es un proceso que lleva un tiempo poder obtener una renegociación, que todos los acreedores lo acepten y se pueda hacer la extensión de plazos, el esquema que un poco Alberto ya delineó que es lo que está pensando, el esquema a la uruguaya, ¿no? Es decir, poder extender los plazos. Claro, hacerlo rápido y extender los plazos. Puedo decir, eso es un tema que habrá que verlo en su momento, ¿no? Es decir, básicamente, insisto, el objetivo principal es decir, vamos a una situación donde se puedan extender los plazos y renegociar con rapidez, que Argentina evite el default. Ya hay un default parcial, ¿no? Cuando este gobierno de Macri hizo este reperfilamiento de la deuda local de manera compulsiva, pero bueno, hay que evitar a toda costa el default total y esto hay que hacerlo con una renegociación que sea rápida y que bueno que busque un buen acercamiento, una buena voluntad por parte de los acreedores y del futuro gobierno. Por eso digo que eso es un tema que va a ser muy importante y que va a llevar un tiempito relevante. Y simultáneamente ir ordenando este verdadero desquicio macro que armó este gobierno, con tasas de interés que tienen a la economía ahogada. Sí, no hay pyme que pueda realmente sobrellevar el costo financiero, una tasa de referencia que llegó al 83%, ahora bajó un poco, pero está en niveles altísimos. Argentina hoy no tiene crédito. ¿Y eso se puede hacer más o menos rápido? Y eso se puede hacer, yo creo que más o menos rápido. Me parece que hay que hacerlo con mucho cuidado. Muchos hablan de la bomba del ELIC, las bombas se desactivan cable por cable, justamente hay que evitar que estalle. Pero creo que es que hay que hacerlo. Creo que el problema es que este gobierno no tiene esa voluntad. Este gobierno está atado a dogmas. Entonces dice, la tasa de interés alta es buena porque evita que la economía se dolarice y hace que baje la inflación. Bueno, la inflación aumentó, no bajó. Claro. Aumentó en todo este periodo. La demanda de dólares se mantuvo en niveles elevados. De hecho, tuvo que poner control de cambios, ¿no? A pesar del rechazo que tenía este gobierno. Fue la primera medida que tomó, recordemos, ¿no? Decía, bueno, vamos a eliminar el cepo. Eliminar el cepo de un plumazo, sí. No va a haber inflación, decía, no va a generar inflación, pues ya están todos los precios acomodados al dólar paralelo, falso. La inflación en 2016 fue bastante alta. Hoy van a dar el dato nuevo, hablan del 5,8%, ¿no? La más alta de la historia, debe ser más o menos, ¿no? Y está, bueno, el año pasado tuvimos una marca de 6,5. 6,5, tenés razón. También. La verdad que es complejo lo que está pasando y bueno, marca también esto, ¿no? Que algunos dogmas no están funcionando. ¿Y ustedes van a poder bajar la inflación eventualmente si llegan al gobierno? Sí, sin duda, es uno de los temas centrales que queremos trabajar. Pasa que nosotros tenemos una visión distinta respecto a las causas de la inflación y eso hace que tengamos
otro tipo de recetas y también prudencia. Nosotros no pensamos que sea algo fácil de resolver, como dijo Macri al comienzo, de manera tan facilista, ¿no? Pensamos que es un problema que no es exclusivamente monetario, también quiero ser claro, no es que no tenga nada que ver, porque en la profesión a veces entramos en esta polarización, en esta grieta. Entonces tenés gente que te dice, mira, la inflación es solamente monetaria, controla la cantidad de dinero circulando, sube la tasa y se arregla todo. Bueno, resultado, experimento argentino, se hizo eso y tenemos el doble de inflación que la que Macri recibió. ¿Vos fuiste funcionario hasta el 2000? 2013. Hasta el 2013, y fuiste crítico también de muchas cosas que se hicieron después, o por lo menos después de ese periodo, ¿no? La última etapa, ¿no? De los tres kirchnerismos. Sí, bueno, yo en ese libro que acabas de mencionar traté de hacer una reflexión, digamos, más que nada de aprendizaje, ¿no? Me pareció que yo tengo un balance positivo del periodo de gobiernos kirchneristas. Creo sí que hubo diferentes momentos y que hubo herramientas que tuvieron limitaciones, ¿no? Es un libro sobre todo pensado para aprender, para reflexionar, para decir, bueno, a ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué cosas hay que repensar. ¿Qué se hizo mal y no hay que repetir antes de darle a mis compañeros la posibilidad de preguntarte? Bueno, me parece que hay que tener especial cuidado con el manejo de la macroeconomía, por un lado, que esta idea de poder apreciar el tipo de cambio es negativo, genera un problema, genera algunas cosas positivas de corto plazo, pero en largo plazo es muy malo, que desalienta la inversión, que desalienta las exportaciones, es un tema que hay que tener especial cuidado. Y después hay que tener una estrategia muy fuerte de política industrial. Y ahí creo que se hicieron cosas, pero en otras hubo muchas limitaciones. Es un tema que creo que hay que trabajar muchísimo. Pero sobre todo, Reinaldo, me parece que uno de los temas centrales es pensar el crecimiento de manera sustentable. Es un tema que creo que es un verdadero leitmotiv para el peronismo, ¿no? El peronismo ha tenido mucho éxito en su historia en lograr crecimiento, en lograr justicia social, y creo que ha tropezado muchas veces con el problema de la sustentabilidad. No lo ha hecho sustentable, ¿no? Después aumenta el gasto público, no hay déficit fiscal, ¿no? Hay varios elementos que entran en juego. Sobre todo me parece que tiene que ver, yo digo, el eje central no lo pondría en el tema fiscal, que es un tema relevante, pero no creo que sea el tema central, sino en cómo desarrollar la estructura productiva, cómo aumentar la inversión. Entonces, el consumo es fundamental, porque para que crezca la inversión tiene que haber un mercado en expansión que genere esos negocios productivos para el sector privado. Pero me parece que ahí hay un punto clave, hay un equilibrio difícil. Este gobierno de Macri lo planteó al revés, dijo, Argentina ha crecido fogoneando el consumo y eso es malo, hay que crecer a partir de inversiones. Bueno, la inversión prácticamente en este periodo no creció muy poquito, porque ya está desplomando. ¿Por qué? Porque bueno, si no tenés un mercado de consumo en expansión o un mercado externo en expansión, ¿quién va a invertir? Entonces es un equilibrio delicado que hay que trabajarlo de manera conjunta, no es consumo o inversión o exportaciones, es un poco de todo. También he escuchado hace pocos días que dicen, no se puede crecer la exportación y el consumo, una cosa a la otra. No es cierto, Argentina hay casos, ¿no? Entre 2003 y 2008, por ejemplo, Argentina aumentó fuertemente el consumo privado y aumentó fuertemente las exportaciones. Es decir, hay momentos concretos y ejemplos concretos que permiten pensar hacia adelante eso, y eso me parece que hay que trabajar a futuro. Estamos hablando con Matías Culfas, es economista, estuvo en la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, fue director del Banco de Nación Argentina, fue gerente del Banco Central, después se retiró en 2014, 2013 a una consultora privada, y está muy cerca de Alberto Fernández, así que por eso también lo estamos entrevistando. ¿Quieren hacer una pregunta? Sí. Arranca, por favor. ¿Qué va a pasar con el dólar, Matías? Que es se sabe, viste que dicen el dólar va a estar a 100, el dólar va a estar a, no sé, 80. ¿Se puede prever eso? ¿Es todo verso? Mira, depende de varios factores. En principio, nuestra visión es que el dólar a 60 pesos es un dólar que está bien desde el punto de vista de la competitividad de la economía. Es un dólar que claramente le permite a los empresarios argentinos planificar a futuro su mercado, las exportaciones, etcétera. El problema que vemos es que el gobierno tiene todo atado con alambres. Esa es nuestra preocupación. No es tanto un problema del nivel del dólar, sino que el gobierno sigue perdiendo reservas todos los días y no parece muy pasivo frente a ese problema, que desde el punto de vista del programa fiscal no sabemos qué está haciendo, porque
está tomando medidas contrapuestas todos los días. De repente, en un momento, cuando perdió las elecciones primarias, empezó a gastar sin demasiado criterio, no sabemos bien hacia dónde está apuntando, de manera tal que ahí está un poco el gran problema. Hay un nivel de desconfianza y un nivel de inestabilidad en ese sentido que deja una preocupación. Por eso digo, no es tanto un problema del nivel, sino de cómo está evolucionando el mercado financiero y, por otra parte, la inflación. Yo te lo pregunto básicamente por eso, porque repercute en claro, todos nosotros. No por tu claro. capacidad para hacer fíjate, operaciones en dólares. No. Hubo un aumento muy significativo del dólar después de las elecciones primarias, pasó de 47 a 60 así, en los 2 días siguientes a las primarias, y el gobierno, digamos, no reacciona frente a esto, no tiene ninguna capacidad como para conversar con los formadores de precios, para discutir a ver, bueno, qué tipo de medidas se adoptan para proteger un poco a los sectores más pobres. Los alimentos están subiendo de manera muy significativa. Ahí creo que está el gran problema. Nosotros tenemos un planteo distinto, que es esta idea del acuerdo económico y social, que es... ¿Funciona eso? ¿Funcionó alguna vez bien? Funcionó en varios países. No en Argentina. En Argentina no, en Argentina tuvimos 2 experiencias para reseñar. El plan Helvan en su momento, que tuvo un buen comienzo, tuvo un efecto positivo de corto plazo y después no funcionó. De hecho, llegó a un ajuste muy fuerte, que fue el conocido Rodrigazo, ¿no? Creo que hubo varios factores en ese momento que influyeron: la suba del precio del petróleo, la inestabilidad política que había en Argentina, los cambios que hubo. Bueno, de hecho falleció Perón en el medio, hubo muchas situaciones. Pero vuelvo a decir, de todas maneras, también uno habla del acuerdo y en general todas las miradas se van al plan Helvan. Nosotros no estamos pensando en el plan Helvan. Es otra situación, otra realidad, otro nivel de inflación, tampoco es el nivel que había en ese momento. Con lo cual, nosotros más que nada apuntamos no ir a inflación cero, que es lo que digamos se logró de corto plazo y después no se pudo sostener, sino ir generando un mecanismo de coordinación de salarios y precios, de una mesa que pueda avanzar en reducir la inflación, por lo menos al nivel que había hace 4 años, ¿no? Es decir, vayamos a una inflación del 2% mensual, a lo mejor menos si fuera posible, ¿no? Eso por supuesto. Pero más que nada coordinando expectativas, generando una mesa de diálogo entre los sectores del empresariado y de los sindicatos, también el campo, los diferentes sectores de la economía, y un plan que no sea 180 días, como escucho por ahí, ¿no? Sino que sea a largo plazo, 4 años, que tenga metas de corto. La meta de corto, digo, para ser claro, Reinaldo, ningún país del mundo crece con inflación arriba del 3% mensual. Eso no mira la... O sea, hay que bajar la inflación sí o sí. Si queremos volver a crecer, tenemos que bajar la inflación. No digo a cero, pero hay que bajarla. Es fácil, pero hay que bajarla. Y después sí tener un mecanismo para pensar los planes a largo plazo. Esto que digo, Argentina necesita planificar a largo plazo, poder ver cuáles son los sectores que van a dinamizar la economía, cómo van a crecer los salarios, ¿no? Acompañando la inversión, porque si también ese gran problema, uno dice, vamos a aumentar los salarios, se negocia una paritaria, vamos a recomponer los salarios, aumenten un 100%. Y bueno, si se va inmediatamente a precios, si los empresarios eso no lo pueden pagar o no lo quieren pagar y se traslada a precios, el resultado final es el mismo. Recién Vero te preguntaba por el dólar, vos hablás de traslado a precios. Hay un montón de ítems de la economía que están atados al dólar, algunos imagino con razón, otros sin ella. ¿Se puede desatar ese sistema y eventualmente ustedes lo van a hacer? Mira, hay que desatarlo, pero es un tema que no depende de la buena voluntad. Porque la realidad es que después de varios años o décadas de inestabilidad económica, también digamos las cosas como son, ¿no? Hay problemas que no es que empezaron con Mauricio Macri, hay temas que son estructurales, que llevan mucho tiempo, esto hay que corregirlo de otra manera. Entonces digo, desde ese punto de vista es necesario generar las condiciones de confianza en nuestra moneda. Es un tema que va a llevar tiempo, no se va a hacer en un solo periodo presidencial. Después sí hay que lograr que algunos precios se empiecen a desdolarizar, y hay que tener cuidado también justamente cuidando la inversión. Pues nosotros, por ejemplo, pensamos muchísimo en que la salida genuina a este problema es aumentando las exportaciones. Es decir, a Argentina le faltan dólares estructuralmente. Sí, y siempre le faltan dólares, es como el gran tema. Cuando nos faltan, dejamos de crecer. Y ahora Macri pretendió resolver ese problema tomando deuda externa y nos lleva a esta situación que... ¿Quieren dólares? Acá tienen, me endeudo. Terrible. Tremendo, la peor respuesta posible. ¿Se va a investigar eso?
No, me parece que está bastante claro cómo fue el problema. Es un problema de política económica, ¿no? No, porque Alberto le dijo, fueron tus amigos el otro día en el debate. No, él se refería, me parece, más que nada a la cuestión de la fuga de capital. A la fuga. La fuga de capital, es decir, cómo se produce este proceso de doble ventanilla. Por un lado entran los dólares, por otro salen, ¿no? Claro. Digamos, esas son operaciones que no necesariamente son ilegales. Es decir, financiar la fuga es un fenómeno que no tiene que ver específicamente con una cuestión que esté rayando en la ilegalidad. Puede ser perfectamente legal, como ha ocurrido muchas veces en Argentina. El tema es el tipo de política económica y qué perjuicio está generando. Esa es la cuestión. Sí hay un tema que Alberto lo ha planteado mucho, sobre todo respecto al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario tiene un artículo en su carta orgánica, su carta fundamental, que establece que los recursos del fondo no deben ser utilizados para financiar salidas masivas de capitales. Y aquí parecería que esto no se ha cumplido. Por eso es que Alberto se lo ha dicho directamente a los enviados del Fondo Monetario cuando estuvo reunido. Yo participé en la primera de esas reuniones que se produjo en el mes de junio. Entonces digo, acá tenés un problema importante que me parece que hay que revertir. Ahora, revertirlo es creciendo fuertemente en las exportaciones, que es lo que te va a dar una fuente de ingreso de dólares genuino. Y ahí está la cuestión fundamental para analizar. En ese punto hay que ser claros, ¿no? El precio del gas, que es un insumo clave que Vaca Muerta puede producir de manera masiva, bueno, obviamente como gancho para atraer inversiones, bueno, tiene que mantener un nivel realizado. Pero el precio del gas, después el resto de la cadena energética hay que analizarla específicamente. A mí me parece que se han hecho concesiones muy excesivas que han generado este tarifazo que afectó tanto a la actividad económica, a las pymes, a los hogares, y que realmente creo que fue innecesario. ¿Se puede congelar tarifa, por ejemplo? Yo creo que hay que buscar un mecanismo... Porque uno de los errores del kirchnerismo, mira, ahora después te voy a preguntar por Marcelo Rotoviaga, ¿no? Marcelo era uno de los periodistas que decía, lo que están haciendo está mal. Se lo decía a Kicillof directamente. No pueden mantener las tarifas al precio que la están manteniendo. Estamos subsidiando, no sé, las piletas calefaccionadas de Puerto Madero entre todos. Y bueno, hizo oídos sordos el kirchnerismo eso. Yo coincido con esa crítica, lo escribí en mi libro. En el kirchnerismo creo que el congelamiento de tarifas que hubo al principio del kirchnerismo fue correcto, porque bueno, se venía una situación muy dramática, muy complicada, se desdolarizaron y se congelaron las tarifas. Creo que después, cuando la economía se recuperó, bueno, me parece que era necesario hacer algún mecanismo de actualización. Creo que es un insumo clave, hay que buscar un equilibrio adecuado. Creo que fue excesivo mantenerlas tan bajas durante tanto tiempo. En ese sentido coincido con Marcelo, y si me permitís un minuto para el recuerdo, porque la verdad que estamos todos muy conmovidos. Yo también tengo un gran aprecio por Marcelo. Recuerdo que lo empecé a escuchar en la radio medio de la década del 90. En Rompecabezas, ¿no? Efectivamente. Rock and Pop. Me despertaba temprano para ir a la facultad y todavía estaba estudiando. Y bueno, para mí fue como el primer acercamiento a la realidad económica. Uno en la facultad estudia mucha teoría, mucha matemática, que es la manera de estructurar un poco la cabeza. Y bueno, recuerdo con mucho cariño esas mañanas donde lo escuchaba él, y me servía muchísimo para empezar a entender más concretamente qué era esto de la economía argentina. Y también recuerdo mucho sus últimas intervenciones, ¿no? Uno mira las últimas notas hablando de un tema que es fundamental en el siglo XXI, que es la desigualdad. Sí, era su gran obsesión, ¿no? La verdad que creo que son notas muy interesantes las que publicó. Creo que van a ser de referencia durante un tiempo importante. Y bueno, se viene una reforma fiscal entonces. No, yo no dije eso. Sí, dije que es un tema altamente relevante. Sí creo que hay, por supuesto, hay cosas para revisar en materia fiscal, pero sí me refería específicamente a que bueno, creo que hizo un aporte muy interesante para pensar los problemas de la desigualdad en el mundo y en la Argentina. Pero también me parece interesante lo que acercó respecto a nivel mundial. Veremos después el 27 si el que lo elogiaba a Marcelo Rotoviaga es el ministro de Economía. No lo sabemos. Sabemos que sí va a ocupar un lugar importante en el equipo de Alberto Fernández. ¿Te queda algo que te parece importante transmitir y que no te haya preguntado? No, para ir redondeando la pregunta, ¿no? Creo que hay que buscar un equilibrio adecuado. Creo que tiene que haber una tarifa social para los sectores más vulnerables, y creo que este gobierno no la hizo bien y generó muchísimos problemas, y hay que trabajar también mucho en
en mejorar el acceso a la energía. Hay un montón de hogares que justamente a veces consumen mucha energía porque tienen las peores condiciones habitacionales, porque tienen hogares que no están bien aislados, entonces tienen que gastar más energía para calefaccionar los hogares en invierno, y tienen electrodomésticos viejos que consumen más. Bueno, hay que hacer mucho ahí, me parece que es un trabajo mucho más integral para mejorar el acceso a la energía y la manera en que se usa la energía. Creo que hay que hacer una tarifa para pymes y sectores medios que permitan ir acompañando en todo caso la inflación, pero que no estén en esta situación de crecimiento por arriba de la inflación, que sean accesibles para las pymes para producir. Y esto me parece un tema que, vuelvo a decir, creo que se va a resolver el problema de fondo cuando tengamos a vaca muerta produciendo en escala. Ahí vamos a tener el efecto contrario, las tarifas van a poder bajar, porque el precio del gas va a ser tan abundante que vamos a tener un precio mucho más bajo y vamos a poder bajar las tarifas, no solamente dejar de aumentarlas, sino poder empezar a bajarlas, que es algo muy importante. Fíjate que en Estados Unidos, con el auge de la energía no convencional, del shale, claro, empezaron con $12 el millón de BTU del gas, y bajaron a $2, ¿no? La bajaron realmente en una proporción muy significativa, 6 veces menos que al comienzo. Creo que esto es un fenómeno que Argentina no puede vivir en igual o mayor escala. Y si además generamos más exportaciones y más empleo, la economía tiene una fuente de crecimiento muy significativa. Digo, a ley de vaca muerta hay un montón de cosas más para hablar, el tiempo obviamente es finito, así que no tenemos tanto, pero creo que es importante mencionar esto. Argentina tiene que crecer fuertemente asentado en un mercado interno que se recupere.